En el momento que yo lo recibo, en ese momento yo lo debería liberarlo. Y en el momento que se libere, que Él se quedara en mí. O sea, porque ahora nos quiere tener como si fuéramos una hostia, pero una hostia viva, en donde Él pueda hablar, Él pueda caminar, Él pueda ver, Él pueda oír, porque nosotros tenemos todo lo necesario para que Él lo pueda desarrollar. Y esa es la retribución que Él quiere. Ese sería el alimento que Él quiere recibir de nosotros, la correspondencia. Pero como no tenemos ese aditamento que se llama voluntad divina, Él no puede quedarse, porque no hay espacio, no hay dónde. Y en ese momento se va. Aparte de que no hay dónde, encuentra una voluntad humana, que casi siempre es contraria a Él. ¿De acuerdo? Y entonces no podría estar conviviendo con esa voluntad humana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan del pasaje aquel de la tormenta que Jesús calma? ¿Sí? ¿Qué pasó en aquel momento? O sea, ¿por qué Jesús se duerme? ¿Cuál sería la causa de que Jesús haya ido dormido? ¿Mandé? Que Él no tiene miedo porque Él controla todo. No, pero se durmió antes de la tormenta. Ah. Bueno, pues sabía que iba a pasar, ¿verdad? Pues Él iba tranquilo, o sea, está demostrando que él es la tranquilidad. Vamos a imaginarnos, a ver, aquí hay otra persona. Bueno, es otro punto también para probar la fe. Allá. Bueno, porque los apóstoles creían que Jesús no sabía nada del mar porque no era pescador y lo mandaron. Y ellos, Pedro y su hermano eran los expertos en navegar, entonces lo mandaron a estar a gusto a descansar. Lo mandaron a dormir. Lo mandaron a dormir. No tanto ¿no? así. Bueno, No sí, sé pero los marineros eran ellos, los que conocían cómo navegar, cómo manejar la barca eran ellos. Jesús era el maestro, Jesús era el Hijo de Dios, Jesús era todo para ellos menos marinero. Por lo tanto, cuando llegan a la barca, ¿qué le dicen? Maestro, ven, siéntate aquí. Aquí sentadito te ves más bonito. Perdón. Y en ese momento Jesús dice, de acuerdo, se sienta, está ahí, ellos se van a su trabajo de navegar, y entonces Jesús dice, vamos a probar, a ver, y de repente se oyó un chiflido, ¿sí? Y llama a la tormenta, dice, órale, échatelos, así, échatelos. Empieza la tormenta y Jesús se hace el dormido. Los apóstoles empiezan a navegar, empiezan a luchar contra la tormenta y de repente se oye otro chiflido y le dice, órale, más fuerte. Y así empieza a probar la fe de aquellos. Cuando ya no pueden, los grandes marineros se dan por vencidos y dicen, nos vamos a hundir, van por el maestro, cosa curiosa, van por el que no sabe nada de mar. Y llegan y se admiran y se enojan. Maestro, nos estamos hundiendo y tú aquí dormido. ¿Y qué les dice Jesús? Hombres de poca fe. Eso se repite todos los días. Todos los días Jesús es mandado a dormir. ¿Dónde? Cada vez que comulgamos, recibimos a Jesús. ¿Y qué le decimos?
lo que queramos, te amo, te quiero, te pido, lo que sea. Y luego le decimos, búscate un lugarcito por allá adentro, cómodo, para que puedas descansar. El hígado es mullido, tranquilón así, y ahí no hay tanto ruido, está un poco lejos el corazón. Y ahorita te quedas quieto porque ahorita el que va a trabajar soy yo. El que va a funcionar en el mundo soy yo. Tú no sabes de mundo, Señor, así que quédate ahí reposando. ¿Se imaginan a Jesús reposando? ¿Por qué no se queda? Porque no lo dejamos obrar, porque no lo dejamos actuar, porque lo creemos un inútil para vivir. Él no puede robar, yo sí. Él no le puede aumentar o quitar a la báscula, yo sí. Él no le puede mentir al paciente, yo sí. Yo sí le puedo decir al paciente, necesita usted operarse. Y cuando ya le metí miedo al paciente y lo opero, nada más le abro la piel, le coso y listo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Somos maestros en el engaño, somos maestros en el mundo. Eso es navegar en el mar. Jesús no se puede quedar. ¿De acuerdo? Entonces no está recibiendo el fruto completo que Él quiere recibir de nosotros. Y lógico, Él no puede dejar en nosotros lo que Él quisiera, ni siquiera las gracias. ¿Por qué? Porque no tenemos la disposición para poderlas recibir. Por lo tanto, los sacramentos van a tener su efecto en nosotros dependiendo de la unión que tengamos con su voluntad. Y en el momento que tengamos esa unión completa es cuando Él empezará a recibir los frutos de haberse quedado en el sacramento. ¿Sí queda claro? Entonces, vamos a darle oportunidad a Jesús de manejar nuestra barca. Vamos a decirle, vente, vamos a manejarla juntos. A ver si, así. Se perdonan nuestras deudas como nosotros las perdonamos a nuestros deudores. Así que también la caridad será perfecta. Entonces será perfecto el perdón. Tendrá la marca del heroísmo como la tuve yo en la cruz, cuando el hombre coma el pan de mi voluntad como lo comía mi humanidad. Entonces las virtudes serán absorbidas en mi voluntad y recibirán la marca del verdadero heroísmo y de virtudes divinas. Serán como tantos riachuelos que brotarán del seno del gran mar de mi voluntad. Y si agregué, no nos induzcas a la tentación. Se fijan que ese ha sido otro cambio. ¿Qué decimos ahora? No nos dejes caer en la tentación. Pero el Padre Nuestro original era, no nos induzcas a la tentación. Palabras muy raras, ¿no? ¿Dios nos podrá inducir a la tentación? ¿Sí? ¿Cómo? Ese es el punto. A ver. ¿No? Doctor. ¿Quién habló? Ay. Otra vez. ¿Cómo está eso de que nos induzca al... Ahí es a lo que voy. Es a lo que voy. Entonces dice, no nos induzcas en tentación. ¿Cómo podría inducir Dios a la tentación? Le pregunta Jesús. Dice, era porque el hombre es siempre hombre, libre por sí mismo, porque yo no le quito jamás los derechos que al crearlo le di, y él, asustado y temiendo de sí, grita en silencio, reza sin expresarse en palabras, danos el pan de tu voluntad, a fin de que podamos rechazar todas las tentaciones, y en virtud de este pan
líbranos de todo mal. ¿Se entendió? Si Él no me da su voluntad, si Él no me da la fuerza que su voluntad contiene, si Él no me da la Eucaristía, si Él no me da el pan material, me está poniendo en la posibilidad de que mi libertad decida buscarlo, pero por medios ilícitos. Y entonces sería como una inducción, no directa, pero por la falta de lo que me está dando, yo con mi libertad y mi debilidad y mi falta de fe, puedo recurrir a hacerlo a la mala. ¿Se entiende? De veras. Entonces, bueno, dice, y si agregué, no nos induzcas en tentación, y luego se pregunta, ¿cómo lo podría inducir Dios en tentación? Era porque el hombre es siempre hombre, libre por sí mismo, porque yo no le quito jamás los derechos que al crearlo le di, y él, asustado y temiendo de sí, grita en silencio, reza sin expresarse en palabras, danos el pan de tu voluntad, a fin de que podamos rechazar todas las tentaciones, y en virtud de este pan, líbranos de todo mal. Así sea. Ve entonces cómo todos los bienes del hombre reencuentran su reanudación, el vínculo estrecho del hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, la validez de cada acto suyo, la restitución de los bienes perdidos, la firma y la seguridad de que le viene dada nuevamente su perdida felicidad terrenal y celestial. Así que era tan necesario que mi voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra, que yo no tuve otro interés, ni enseñé otra oración, sino el Padre Nuestro. Y la Iglesia, fiel ejecutora y depositaria de mis enseñanzas, la tiene siempre en la boca y en cada circunstancia. Y todos, doctos e ignorantes, pequeños y grandes, sacerdotes y seglares, reyes y súbditos, todos me piden que mi voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. Este es, mientras la divina voluntad no se lleve a cabo, lo que pasa es que esta segunda parte del Padre Nuestro no se realiza. Por eso empezó diciendo que hasta que la divina voluntad reine en la criatura, es que esta segunda mitad del Padre Nuestro tendrá su pleno cumplimiento. Por lo tanto, volvemos de nuevo a unir la doctrina actual, la oración actual de la Iglesia, la volvemos a unir con el reino de la divina voluntad, o sea, es continuación. Por ejemplo, nosotros como pueblo de Dios, al igual que en redención, ellos pedían la venida del Salvador. Ahora nosotros nos toca como pueblo pedir la instauración del reino. La propagación del reino. Ajá, esa es una parte de nuestra obligación ahorita, para que la Iglesia retome todas las enseñanzas de la divina voluntad para poderlas dar al pueblo, como sucedía Por eso, lo que debemos pedir es el reino, o sea, que el reino de Dios se difunda. Ya se estableció, se establece en Luisa. Ella es la que recibe todo esto como lo hemos ido viendo. Ahora, ya está establecido, lo que se necesita es que se extienda, que se difunda. Y eso es lo que debemos pedir.
Jesús le dice a Luisa, en mi voluntad no hay peticiones. Y esto también creo que es lógico. La divina voluntad contiene todos los bienes que puede haber en la tierra y en el cielo. Por lo tanto, el pedir es necesario entender que nos debemos valer de nuestra voluntad para pedir, porque la divina voluntad no carece de nada. Lo único que la divina voluntad puede pedir es lo único que no tiene, y lo único que no tiene es el reino en usted. Entonces, si vamos a pedir por usted, vamos a pedir que Dios le dé su reino, y dándole el reino le da todo, ¿sí? O sea, todo lo que Él quiera compartirle a usted. Entonces, la única petición que hay ahora es pedir el reino de la divina voluntad para determinadas personas o para toda la humanidad. En la lectura 17:46, Luisa está pensando dónde habrá hecho más Dios por las criaturas, si en la creación o en la redención o en la santificación, cuál de las tres obras habrá hecho más para el hombre, Dios. Y dice, ¿en dónde nuestro Señor Dios ha hecho más por la criatura? ¿En la creación, en la redención o en la santificación? Y mi siempre amable Jesús, moviéndose en mi interior, le empieza a narrar y a hacerle ver todo lo que Él ha hecho en las tres obras. Y al final le dice, hija mía, con toda la redención y la obra de la santificación, la santidad en el hombre es incompleta y para otros como inútil. Esto dice que si el hombre no se vuelve atrás para tomar mi voluntad como vida, como regla y como alimento para purificarse, ennoblecerse, divinizarse y tomar el primer acto de la creación para tomar mi voluntad como su heredad asignada a él por Dios, las mismas obras de la redención y santificación no tendrán sus copiosos efectos. ¿Les llamó la atención algo de lo que dijo ahorita? Hay dos cosas muy fuertes, que dice redención y santificación, que dice pues que para unos es incompleta y la otra es inútil, que ahí todavía no entendemos el paso a la divina voluntad. Así lo entiendo. Sí, está bien. Pero algo que les haya llamado la atención aparte. Dice, si no se vuelve atrás para tomar mi voluntad como vida, como regla y como alimento para purificarse, ennoblecerse, divinizarse y tomar el primer acto de la creación para tomar mi voluntad como su heredad asignada a él por Dios. ¿Qué dijo? Si no nos ponemos en aquel acto de la creación del hombre para recibir lo que Dios le dio a Adán en el momento de darle la vida, todo esto, toda la santidad, todo queda incompleto. ¿Qué es lo que Dios le dio a Adán para hacerlo vivir? Su aliento. Dice, primero forma la humanidad con barro de la tierra y después, ya que está formado, pero no está vivo, es una figura, es una estatua. Entonces le infunde su aliento
y con ese aliento le infunde la parte espiritual, que es el alma, el espíritu y las tres potencias, y al mismo tiempo se pone Él en el hombre para darle vida. Y ahora Jesús nos dice, tenemos que ponernos en ese acto para recibir lo que Dios puso en Adán, pero ahora recibirlo nosotros. ¿No es la participación del ser divino que a la hora de que creó a Adán? Sí, o sea, sí. Sí. Entonces, eso es lo que debemos esperar nosotros para poder entrar en su voluntad. Y debe volverse atrás para tomar ese acto. Volverse atrás. O sea, ir ahí para recibir lo que Adán recibió. Porque por otro lado dice Jesús, la Virgen la hizo partícipe de su ser divino por gracia. Él es por naturaleza y la Virgen por gracia. No sé si tenga... ¿Y? Bueno, pues nos podemos adelantar un poquito más. O sea, ¿cuál si es? La Virgen lo recibió por gracia, ¿verdad? Pues es lo mismo, es por don o por gracia. Sí. ¿Qué es la gracia? Los efectos de la vida divina. Todos sus atributos que le fue participando a la Virgen. O su ser divino, pues en sí. Pero yo digo, bueno, es tan emocionante y tan importante eso que acaba de decir, ¿verdad? Porque pues nosotros no tenemos la capacidad de ir allá, ¿verdad? Pero no. El espíritu y el alma. Usted no. No, por eso. Por eso, usted no. No. Pero en la divina voluntad sí. En la divina voluntad, cuando se funde uno y entra en el querer divino. Así es. Ya contiene todo y a todos, ¿verdad? Entonces sí puede llegar uno ahí. Uh-huh. Entonces no se vuelve atrás para tomar mi voluntad como vida, como regla y como alimento para purificarse, ennoblecerse, divinizarse y tomar el primer acto de la creación para tomar mi voluntad como su heredad, asignada a él por Dios. Las mismas obras de la redención y santificación no tendrán sus copiosos efectos. Así que el todo está en mi voluntad. Si toma esta, toma todo. Es un solo punto que abraza y encierra los bienes de la redención y de la santificación. Es más, estos bienes para quien vive en mi voluntad, habiendo tomado el primer punto de la creación, le sirven no de remedio como a quien no hace mi voluntad, sino de gloria y como herencia especial, llevada por la voluntad del Padre Celestial en la persona del Verbo a la tierra. Y si yo vine a la tierra, fue precisamente el primer acto, el hacer conocer la voluntad de mi Padre, para reanudarla de nuevo con las criaturas. Bueno, tenemos un panorama ya más o menos general de todo lo que significa la divina voluntad. Pero ¿cómo lo iremos a saber? ¿Qué cosa es lo que iremos a entender de esto? Bueno, la Iglesia lleva 2000 años y aunque ya tenía clara la idea, como lo hemos visto, pero no sabía el cómo llevarlo a cabo. Ya sabía que Dios quería participarnos de su naturaleza, ya sabía que quería participarnos de su divinidad, pero no sabía el cómo hacerlo. Por más que nos pongamos a pensar, el hombre hubiera sido incapaz de llegar a ese conocimiento, de cómo llegar a hacer eso. Es como cuando el hombre tuvo que
en enfrentarse a una verdad que no le era de ninguna manera accesible a él, que Dios era Padre. ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento? El Dios era el Dios de los ejércitos. Era el Dios que mandaba al pueblo de Israel a arrasar pueblos enteros para lograr conquistar a ese pueblo y lograr conquistar la tierra que quería darles. Pero llegar a cambiar esa idea del Dios de los ejércitos al Padre, y cambiar la idea del Dios único por el Dios trino, cambiar la idea del Dios de los ejércitos por el Dios amor, totalmente era como inimaginable para el hombre. ¿Qué necesitó? Que llegara Jesús y se los dijera. Y eso se llama revelación. Por lo tanto, para llegar a este punto de la divina voluntad, se necesita llegar a una revelación. Y como ya la revelación pública se cerró, ¿qué es la revelación pública? Todo lo que conocemos como Biblia. Cuando la Biblia se cerró en el Apocalipsis, ya no se admite ninguna revelación como una revelación para todos. Y ahora se llaman revelaciones privadas. Vamos a ver qué opina la Iglesia sobre las revelaciones privadas para tener una idea de cómo debemos tomar esto de Luisa. Entonces dice, en el número 65 del Catecismo, dice, de una manera fragmentaria y de muchos modos, habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En Él lo dice todo. No habrá otra palabra más que esta. San Juan de la Cruz, después de otros muchos, lo expresa de una manera luminosa. La palabra de Dios es Jesús, Jesucristo. Esa es su palabra, porque es la palabra de Dios que se hace carne. Y esa palabra de Dios nos viene a expresar todo lo que Dios es, todo lo que Dios ha querido compartir y lo que Dios nos ha querido enseñar. Por lo tanto, en Jesús tenemos toda la revelación y en Jesús conocemos al Padre, en Jesús conocemos todos los deseos del Padre, en Jesús conocemos todas las obras del Padre y conocemos todas las obras de la divinidad en Jesús. Por eso les decía yo en la mañana que la palabra de Dios no se puede cambiar, es la palabra y no se puede actualizar, que eso es lo que en la actualidad se quiere. Y se ha dicho que la Iglesia necesita modernizarse. ¿Qué estamos diciendo? Si ya entendí lo que es la Iglesia hasta ahorita, que lo hemos ido queriendo poner en claro, ¿qué es la Iglesia? No es más que la que debe conservar, la institución que debe conservar fielmente la palabra de Dios. Por lo tanto, ahora decir que la Iglesia se tiene que modernizar, es lo que estamos queriendo decir, es que Dios se tiene que modernizar, porque Dios ya es momisa. Si han oído esa palabra en los jóvenes, ¿no? ¿Sí la han oído? ¿No? Es que eres momisa, mujer. O sea, eres antigua. O sea, y creemos todavía en cosas muy ya como que no se puede cambiar. Y ahora la sociedad moderna implica y quiere un cambio absolutamente erróneo, ¿no? Entonces dice, después de otros muchos,
lo que dice San Juan de la Cruz sobre esto es, dice, porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra, y no tiene más que hablar, porque lo que hablaba antes en partes a los profetas, ya lo ha hablado en él, dándonos al todo, que es su Hijo, por lo cual el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no sólo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra alguna cosa o novedad. Por lo tanto, la Iglesia dice, no habrá más revelación. ¿Qué es lo que está diciendo? No habrá otra persona aparte de Jesús, porque Jesús es la palabra de Dios y no podrá haber otra palabra. O sea, no nos está diciendo que no habrá revelaciones, lo que nos está diciendo es no habrá otra persona que venga a decirnos lo que Dios quiere, porque Dios ya lo dijo todo en Jesús. En el número 66 del Catecismo dice, la economía cristiana como alianza nueva y definitiva nunca cesará y no hay que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque la revelación está acabada, no está completamente explicada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Y uno dice, caray, ¿qué me dijo? Que la revelación pública, lo que decíamos hace un momento, toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos está hablando de la persona de Jesús. Esa es la revelación que Dios hace de sí mismo y lo pone en su Hijo. Esa es la revelación. No habrá otra revelación, no. Pero no está totalmente explicada. Y eso corresponde a lo que dijo San Juan, que lo voy a repetir, que ya lo mencionamos, no recuerdo si hoy o ayer en la noche, en que dice, mucho tengo todavía que deciros, es Jesús el que está hablando, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, Él os guiará hasta la verdad completa. ¿Cuál es el Espíritu de la verdad? El Espíritu Santo. ¿Y cómo nos lo va a dar? A través de una revelación. ¿Sí? No puede ser de otra manera, nos lo va a tener que revelar. Quizá por WhatsApp, a lo mejor en un chat de esos que tienen, de repente les llega, o por medio de un mail, en fin, los medios no importa, pero tiene que ser una revelación del Espíritu Santo. Dice, os guiará hasta la verdad completa. O sea, no está totalmente explicada. No conocemos a Jesús, que es lo que decíamos también. Pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Él me dará gloria porque recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. Más claro ni el agua. ¿De qué va a hablar? De lo mío. Y un poco más adelante dice, y digo mío porque todo lo del Padre es mío. ¿De qué nos van a hablar el Espíritu Santo? De Jesús. Nos lo va a revelar totalmente. En el número 67 del Catecismo dice, a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia,
Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. En el número 84 dice: el depósito sagrado de la fe, contenido en la sagrada tradición y en la sagrada escritura, fue confiado por los apóstoles al conjunto de la Iglesia. Al conjunto de la Iglesia, fiel a dicho depósito, el pueblo cristiano entero, unido a sus pastores, persevera siempre en la doctrina apostólica y en la unión en la Eucaristía y la oración, y así se realiza una maravillosa concordia de pastores y fieles en conservar y practicar y profesar la fe recibida. Ahora viene algo que es importante. Esto no es catecismo, esto, bueno, está en el catecismo, pero sacado del magisterio de la Iglesia. ¿Saben lo que es el magisterio de la Iglesia? ¿Sí? ¿Qué? El Papa y el cuerpo de obispos lo que han sacado de la revelación pública, que es la Biblia, el Evangelio, todo. Entonces dice: el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solamente al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio. Por favor, esto que quede muy claro. El magisterio, o sea, los obispos y todo el Papa, no están por encima de la palabra de Dios, sino están a su servicio. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que no pueden modificar la palabra de Dios y que ellos están al servicio de la palabra de Dios para hacerla comprender por nosotros, no para modificarla. ¿Se entiende así? Entonces, el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. El magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en la revelación divina, o también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ellas un vínculo necesario. ¿Qué dijo? Muy sencillo. El magisterio de la Iglesia ejerce cuando define lo que es palabra de Dios, cuando define qué libros son palabra de Dios y qué libros no son palabra de Dios. Sabemos que la Iglesia ha quitado muchos libros que antes se tenían como revelaciones de Dios. Todo el mundo ha oído lo de los evangelios apócrifos, o sea, evangelios que supuestamente hicieron Santo Tomás,
María Magdalena, en fin, eso los ha desechado. Y solamente los libros que tiene la Biblia son los libros que el magisterio definió como revelación divina. Y lo que nos está diciendo es que nos obliga prácticamente a tenerlos como revelados y tenerlos como depósito de la palabra de Dios para nosotros. Entonces, vamos a ponerle signos de interrogación a esto, varios signos de interrogación. ¿Por qué interrogación? Vamos al número 1787 del Magisterio de la Iglesia, no del Catecismo, sino del Magisterio. Y dice: ahora bien, esta revelación sobrenatural, según la fe de la Iglesia Universal, declarada por el Santo Concilio de Trento, se contiene en los libros escritos y en las tradiciones no escritas, que recibidas por los apóstoles de boca de Cristo mismo, o por los mismos apóstoles bajo la inspiración del Espíritu Santo, transmitidas como de mano en mano, han llegado hasta nosotros. Estos libros del Antiguo y del Nuevo Testamento íntegros, con todas sus partes, tal como se enumeran en el decreto del mismo concilio y se contienen en la antigua edición Vulgata Latina, han de ser recibidos como sagrados y canónicos. Ahora bien, la Iglesia los tiene por sagrados y canónicos no porque compuestos por la sola industria humana hayan sido luego aprobados por ella, ni solamente porque contengan la revelación sin error, sino porque escritos por inspiración del Espíritu Santo tienen a Dios por autor. Y ya leímos que el magisterio de la Iglesia no está por encima de la palabra de Dios, sino está a su servicio. Entonces, vamos a ver esto. Debemos recibir todos los libros que están autorizados en todas sus partes. No dice en mitades o en pedazos sí, pedazos no. En todas sus partes los debemos aceptar como revelados por el Espíritu Santo. Bueno, el autor es el Espíritu Santo. En el 1789 dice: dependiendo el hombre totalmente de Dios como de su Creador y Señor, y estando la razón humana enteramente sujeta a la verdad increada, cuando Dios revela, estamos obligados a prestarle por la fe plena obediencia de entendimiento y de voluntad. Estamos obligados por la fe a prestarles obediencia de entendimiento y de voluntad. ¿Qué quiere decir? Que no puedo entender otra cosa de lo que dice. Y que mi voluntad debe adherirse totalmente a la voluntad que Dios tuvo cuando reveló estos libros. Y dice: ahora bien, esta fe, que es el principio de la humana salvación, la Iglesia Católica profesa que es una virtud sobrenatural, por la que, con inspiración y ayuda de la gracia de Dios, creemos ser verdadero lo que Él ha sido, lo que por Él ha sido revelado. No por la intrínseca verdad de las cosas, percibida por la luz natural de la razón, sino por la autoridad del mismo Dios que revela, el cual no puede ni engañarse ni engañarnos. En el 1792 dice: ahora bien, deben creerse con fe divina y católica todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios, escrita o tradicional, y son propuestas por la Iglesia
para ser creídas como divinamente reveladas. Ora por solamente juicio, ora por su ordinario y universal magisterio. ¿Qué sacamos de esto? Que todo lo que está en los libros que componen la Biblia, que el magisterio de la Iglesia ya dijo que son realmente revelados, se contiene la verdad que el Espíritu Santo ha dictado, porque el autor es Él. El hombre no ha sido más que el que pone la pluma y la mano para escribirlo. Por lo tanto, si el magisterio de la Iglesia está al servicio de la palabra de Dios y no está por encima de la palabra de Dios, el magisterio de la Iglesia no puede modificar la revelación de Dios. Dicho por el magisterio de la Iglesia. ¿Sí conocen este libro del magisterio de la Iglesia? Se le conoce como Denzinger, que es el autor. El Denzinger, y ese es el magisterio de la Iglesia, es todo lo que la Iglesia ha definido como verdad. En el Catecismo, refiriéndose a lo mismo, dice, por esta razón, en el número 103, por esta razón la Iglesia ha venerado siempre las divinas escrituras, como venera también el cuerpo del Señor. La misma veneración merece el cuerpo del Señor, o sea, la Eucaristía, que las verdades reveladas. ¿Por qué? Porque las verdades reveladas es la palabra de Dios escrita. ¿Y quién es la palabra de Dios? El Verbo eterno humanado. Por lo tanto, merece el mismo respeto, el mismo trato, la Eucaristía que la palabra de Dios. Dice, no cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. Este altar no es nada más para recibir la Eucaristía. Este altar es para recibir la palabra de Dios. Y aquí tenemos lo que significa la misa. La misa es la comunión de la palabra de Dios y la comunión de la Eucaristía, definido por el Catecismo de la Iglesia. Dice, en la Sagrada Escritura, la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino lo que es realmente la palabra de Dios. Y volvemos a lo mismo, la palabra de Dios es el Verbo eterno. En el número 108 del Catecismo dice, sin embargo, la fe cristiana no es una religión del libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de un verbo escrito y mudo. Esto es importante. El verbo es palabra y ahora queremos que el verbo ya no hable. Ahora queremos un verbo mudo. Curioso. Dice, no es de un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo. Eso lo dijo San Bernardo. Dice, para que las escrituras no queden en letra muerta, es preciso que Cristo, palabra eterna del Dios vivo, por el Espíritu Santo, nos abra el espíritu a la inteligencia de las mismas.
Esto que voy a leer ahorita se debería de usar para incluir a Luisa, ahora la divina voluntad, dentro de la Iglesia. Y dice, el Concilio Vaticano II señala 3 criterios para una interpretación de la Escritura conforme al Espíritu que la inspiró. Primero, prestar gran atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. En efecto, por muy diferentes que sean los libros que la componen, la Escritura es una en razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y corazón abiertos desde su Pascua. ¿Qué nos dijo? Debemos tomar en cuenta si lo que estamos leyendo está en concordancia con lo revelado, con esa revelación pública. Y si existe algo que esté en contra o esté diferente de lo que está escrito en la revelación pública, no lo debemos aceptar. Pero si todo lo que está diciendo, si todo lo que se nos está poniendo enfrente es acorde a lo que está escrito en la revelación pública, lo más probable es que sea verdad, porque no difiere en nada. Primer punto. El segundo es leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia. Según un adagio de los padres, viene algo en latín que no sé cómo se pronuncia, dice que la traducción es: la Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos. En efecto, la Iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de la Escritura. Esto es importantísimo. Dice Jesús que toda la revelación pública y todas las revelaciones privadas se deben interpretar siempre desde el punto espiritual, nunca desde el punto material. Porque si lo toman o lo interpretan materialmente, se van a equivocar. Por lo tanto, toda la revelación, todo el Evangelio, todo lo que está escrito en la Biblia, o lo interpretamos en forma espiritual o nos vamos a equivocar. Esto hay que irlo meditando. Y estar atentos a la analogía de la fe. ¿Qué es eso de analogía de la fe? Que no puede haber nada que esté en contra, porque si el autor es el mismo, el Espíritu Santo no puede estar contradiciéndose a sí mismo. Dice, después de todo lo anterior debemos reflexionar sobre las palabras de San Juan, las cuales voy otra vez a decir. Dice, mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Revelación pública. San Juan dice, no podemos, o sea, con lo que nos quieren decir, ¿sí? Lo que decíamos hace un momento. Ahorita tengo mucho, pero no pueden. Esas mismas palabras las dijo Jesús cuando habló de que Él es el pan de la vida, que el que no lo come su carne y no bebe su sangre, no tendrá vida eterna. ¿Qué pasó la primera vez que dijo eso? Se los dijo a sus discípulos y los discípulos, 72 discípulos, según dice el Evangelio, se le fueron. Los apóstoles se quedaron y Jesús todavía les pregunta, bueno, ¿y ustedes qué? ¿También se van a ir? La respuesta de Pedro es muy curiosa. Señor, ¿y a quién quieres que vaya? O sea, solo tú tienes palabras de vida eterna. Vamos a imaginarnos qué pasó, igual que lo de la barca que decíamos ahorita. Si se fijan, lo de la barca tiene más lógica que nada más el que Jesús se durmió y todo. O sea, es todo un proceso. Ahora, ¿qué pasó en ese momento?
que se vuelve a repetir en el momento actual. Pedro agarró y le dijo, ¿sabes qué, Señor? Me parece espantoso lo que me estás diciendo. Me parece la cosa más horrible y espeluznante que yo he oído. ¿Por qué? Porque Pedro era judío y en la religión judía estaba prohibido tomar la sangre de los animales. ¿Qué habrá creído cuando dijo, quiere que me beba su sangre? Anatema, y aparte quiere que le dé una mordida y me lo coma. O sea, perdón, pero está queriendo que me vuelva caníbal. Entonces el pobre de Pedro dijo, Señor, no te entiendo nada, no comprendo nada de lo que me estás diciendo, me parece la cosa más espantosa, pero solo tú tienes palabras de vida eterna. Tú me has dado la esperanza de una vida eterna. ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué le pasa a la persona que empieza a oír de divina voluntad? Nos mueve mucho, porque es algo que nunca habíamos tenido en la mente, porque es algo que no comprendemos. ¿Cómo es que Jesús se quiere fundir en mí y actuar a través de mí? No, Señor, esto no puede ser, pero solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes estas palabras que me están haciendo anhelar, siento en mi alma el deseo de tenerlo. Y siento que no está en contradicción con todo lo que has dicho. Esto que me estás diciendo es nuevo, pero es algo que no entiendo, pero que mi alma tiende hacia eso. No sé si esté en lo cierto o no. ¿Lo han sentido? Las personas que han leído de la divina voluntad son verdades que atraen, son verdades que acaparan la atención de la persona y que se siente el deseo de seguirlas leyendo. Y en la medida que seguimos leyendo esto, es en la medida en que seguimos anhelando esto para nosotros. Por eso digo que se repite nuevamente aquello aquí. Pero eso es algo que necesariamente debemos entender. Y entonces, después de ese suceso, Jesús un día les dice, bueno, no un día, sino después les dice, ¿esto los escandaliza? La palabra escandaliza me da pie para decir lo que dije de Pedro. Pedro se escandalizó de lo que oyó. Entonces, ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si les dijera dónde se encontraba el Hijo del Hombre antes de venir? ¿Qué era lo que estaba diciendo? Esto que estamos leyendo ahorita. En ese momento se le hubieran ido también los apóstoles. Así, ¿sabes qué? Ahora sí ya entendimos, estás loco. Realmente estás loco. Ahora sí me voy. Y eso es lo que está pasando. Nos escandaliza esto que estamos oyendo. Y eso es, yo diría que lo normal de tener un conocimiento aferrado a lo estricto, más que a lo estricto, a las costumbres que tenemos. Así que sería el ver al Hijo del Hombre subir allí a donde estaba antes. En la lectura 26-23 de Luisa, dice, hija mía, la redención y el reino de mi divina voluntad
han ido siempre juntos. El reino de la divina voluntad va junto con pegado con la redención. No son dos cosas diferentes, es una misma que va en la misma línea, pero ahorita se conoce la parte de la línea que está aquí, pero la que está ahí todavía no llegamos. Cuando lleguemos ahí no podemos decir que esa línea es diferente de la de aquí, es la misma. Y dice, la redención y el reino de mi divina voluntad han ido siempre juntos. Para venir la redención se necesitaba una criatura que viviese de voluntad divina, como vivía Adán inocente en el Edén antes de pecar. Y esto con justicia, con sabiduría, por nuestro decoro, a fin de que el rescate del hombre caído estuviese basado sobre el principio del cómo el orden de nuestra sabiduría creaba al hombre. Si no hubiera una criatura en la cual mi fiat divino tuviera su reino, la redención sería un sueño, no una realidad. Porque si en la Virgen no estuviera su total dominio, la voluntad divina y humana quedarían como en rivalidad y a distancia de la humanidad. Así que la redención era imposible. En cambio, la Virgen Reina plegó su voluntad bajo la voluntad divina y la hizo reinar libremente. Con esto, las dos voluntades se fundieron. Hicieron las paces. El querer humano recibía el continuo acto del divino querer y lo dejaba hacer sin jamás oponerse. Así que en ella el reino de él tenía su vida, su vigor y su pleno dominio. Ve entonces cómo comenzaron juntos la redención y el reino de mi fiat. Es más, podría decir que comenzó primero el reino de mi fiat para seguir junto el uno y el otro. Si la Virgen no hubiera vivido en la divina voluntad, nunca hubiera podido concebir al Verbo Eterno. Por lo tanto, se necesitó el reino de la divina voluntad para que viniera primero el reino de la redención. Pero es uno mismo. Y estamos hablando, estas pláticas se supone que es ver la relación entre iglesia y divina voluntad. Creo, hasta donde yo entiendo, que hemos ido viendo poco a poco esa unión que hay, una unión indisoluble entre la redención, entre la iglesia que tenemos y el reino de la divina voluntad. No sé si se haya logrado, pero hasta donde yo entiendo se ha ido poniendo las bases de esta unión, de esta unidad entre uno y otro. ¿Se ha logrado? Pues yo creo que no, porque... A ver, levanten la mano los que crean que sí. Hay muchos que dicen que no. Bueno, va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Espero que ahí podamos dilucidar. Un segundo. Dice, es más, todo lo que fue hecho por mí y por la soberana del cielo no son otra cosa que materiales y edificios que preparan su reino. Mi evangelio se puede llamar las vocales, las consonantes que haciendo de heraldos llamaban la atención de los pueblos a esperar algunas lecciones más importantes, que debían llevarles un bien más grande que la misma redención. Mis mismas penas, mi muerte y mi resurrección, confirmación de la redención, es preparativo del reino de mi querer divino.